correspondiente y le agregó más. No con el aval del Colegio de Médicos de Tungurahua, sino con el aval del Colegio de Médicos de Imbabura, y entregando un documento que es una copia de los diplomas que entrega el Colegio de Médicos del Pichincha, o sea, una confusión total con la finalidad de evitar que se audite como corresponde. Pero esa es la demostración del nulo trabajo de tanto organismo burocrático, Fernando, que crean. Tanto organismo que el CES, que el CENESID y tanto organismo que se crea, pero realmente no funciona, es pura burocracia. Controlan ellos la cantidad de personas que ahora ofrecen, por ejemplo, ponen un rotulito que dice preuniversitario para ingresar a la universidad, no lo controlan. Hablaban tanto de las universidades de garaje, están controlando, hay institutos que ofrecen y ofrecen y ofrecen. ¿Quién controla? ¿Dónde están los organismos de control? Insistiremos, no hay organismos de control. Y los organismos de control están para perseguir a quienes sí tienen los títulos, a quien se olvidó de poner el basurerito, a quien esto, a quien el otro. Están para molestar a la gente. Pero los verdaderos controles no los hacen nunca. Uno se pregunta, ¿y cómo? Si es que hay médicos, supuestamente, o supuestos médicos, gente que no tiene el título, ¿por qué entonces ahí no actuaron? Ahí parece que se olvidan por completo de estos temas. Está con nosotros el doctor Francisco Suárez Torres y siempre es un placer. Un gusto conversar con él. Y bueno, me decían, ¿y de qué vas a hablar? Digo, bueno, pues con mi doctor Torres podemos hablar de cualquier cosa. Suárez Torres, podemos hablar de cualquier cosa, mi doctor. Veamos que sí. Empecemos con el tema del deporte que le gusta también a mi doctor y vamos a ir desengranando un poco de cosas. Me quedo pensando en el nuevo director técnico de la selección. Con él llegaron una serie de cambios. Se cambió de escudo, se quitó al cóndor, se puso una filigrana más moderna. Unos dicen está bien, había que modernizarse, otros dicen no, pues es que el amarillo, azul y rojo casi no se ve, es una franja chiquita que la pusieron arriba. El cóndor nos hace falta, doctor. Qué placer tenerlo acá en Radio Colosal. Bienvenido, qué gusto enorme. Muy amable, gracias Fernando y gracias a toda la familia. Hoy estoy aquí por la invitación gentil de su señora madrecita, doña Blanquita. Y lógicamente que vine con el mejor de los agrados a conversar con los amigos, porque sé que ventajosamente la amistad con ustedes es de toda la vida. Yo recuerdo de doña Blanquita cuando muy jovencita ella, y yo también, frisaba creo los 17 años. Le conocí en la calle Rocafuerte y Espejo. Ella desarrollaba sus actividades manuales con suficiencia. Y yo asistí a esa esquina porque era la esquina donde estaba mi novia, mi esposa actual, la novia de toda mi vida. Y lógicamente que al venir acá siento también imbuido en mi espíritu la presencia de ustedes en la Ciudadela Vicentina con Radio Colosal, cuando en la esquina del Parque de la Madre usted jugaba fútbol con mis hijos y formaba parte del Globo, siendo el centro delantero y el goleador de ese entonces. Uno de los varios, porque tenía cualquier cantidad del Globo. Bueno, el Globo de buenos siempre jugadores. tuvo muy buenos jugadores, he hecho reminiscencia. Excepto mi persona, ¿no? Porque hay que decir la No, verdad, había muy buenos jugadores. Usted era titular, o sea, no se haga el pobrecito, que sí ejecutó varias buenas presentaciones en el Globo. Lo que sí yo debo recalcar que en el Globo se formaron gente que son de provecho, gente que nos ha hecho quedar bien a la sociedad ambateña, gente que ha sabido luchar con hidalguía, con presencia, con prestancia en los distintos ámbitos de nuestro convivir social. Lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, también era la formación complementaria que nos daban ustedes. El presidente, su esposa, que estaban siempre pendientes de todos nosotros y que estaban siempre, inclusive llenándonos de premios, de la posibilidad de ganábamos un partido importante, teníamos una parrillada
Nos trataban súper bien. Dios le pague por siempre. O sea, yo pienso que fue Una época forma maravillosa. extraordinaria de vivir, con una intensidad inaudita. Hoy mismo tenemos al comandante general de la policía, un jugador del globo. Y fue un muchacho que vivió y convivió con ustedes durante toda la infancia y que ventajosamente hasta hoy no se ha olvidado de sus nutrientes, de sus raíces. Sé que Patricio en una de las últimas entrevistas que le hicieron a nivel nacional puso de manifiesto que él se sentía feliz de haber sido jugador del Club El Globo. En tal virtud, ese hecho fue trascendente para nosotros. Aprender a vivir con todos los jóvenes del barrio, que la única distracción sana que tenían era jugar a la pelota. Y eso les fue ventajosamente madurando y haciendo hombres de lucha. Moldeando, ¿no? Moldeando. Ayudándonos a entender que nos caemos, pero lo más importante no es caernos, sino levantarnos. Y cuántas veces nos levantemos con mejor todavía. Así es, eso es lo que aprendieron. Y ventajosamente veo que son gente totalmente desenvuelta, que ha escalado distintos parámetros del convivir ciudadano y que ventajosamente son hombres que ayudan a que la sociedad ambateña se mantenga en su sitio. Doctor, preguntaba, ya entrando en materia, tenemos un director técnico holandés, español. Afortunadamente habla bastante bien nuestro idioma y tenemos una mentalidad europea realmente, que es lo que se nos ofreció. Vamos a poder mirar un cambio. Recordamos a Draskovic, tan criticado en su momento, pero después la gente entendió que los éxitos que se cosecharon con la selección fueron una siembra de Draskovic. Bueno, yo tengo la ventaja de haberle conocido a Draskovic desde que llegó a Ecuador. Por esas cosas de la vida, prácticamente el segundo o tercer día que estuvo en el país, vino a Ambato y llegó a mi casa. Ahí empecé a conocer la verdadera intención que él traía para transformar al fútbol ecuatoriano. Estaba imbuido de nuevas tónicas de entrenamiento, venía trayendo el famoso cajón de Dusan y eso permitió que primero disminuya la rivalidad que había entre costa y sierra. Era impensable que se juegue en Quito, pues los partidos tenían que ser en Guayaquil. Y desaprovechamos la ventaja de la altura. Y no solo eso, sino que antes la selección un año era exclusivamente de los de Quito y otro año eran los de Guayaquil. Había una antipatía y hasta una odiosidad entre los jugadores del un lado con el otro. Dusan ventajosamente avanzó a romper esa hietatura y automáticamente él pudo conjuntar los mejores elementos a nivel del país. Y de ahí arrancó la verdadera transformación del fútbol ecuatoriano. Aunque fue una locura, ¿no? A nuestros dos centrodelanteros goleadores, a Byron Sósimo Tenorio, ¿no? Sí. Centrodelantero goleador del Nacional, lo convirtió en defensa central porque no había quien cabecee atrás. Exactamente. Y a nuestro otro delantero, el jugador de Barcelona, Carlos Muñoz, que también era jugador de orilla, pero que llegaba y hacía cualquier cantidad de goles, lo convirtió en marcapunta derecho. Sí, son cosas que viendo sin un criterio técnico muy profundo, posiblemente nos sonaba distorsionado. Por ejemplo, Sósimo era el goleador del Nacional, hacía cualquier cantidad de goles en el área contraria, pero a su vez a nosotros nos flanqueaban con facilidad y también nos hacían muchos goles. Sósimo nació siendo basquetbolista, es decir, tenía la posibilidad de elevarse mucho en altura y avanzaba a cabecear y rechazar los balones que venían cirniéndose como peligro a nuestra área. En tal virtud, yo creo que al principio todos estuvimos fuera de aceptación de lo que hacía Dusan, después terminamos comprendiéndole.
Además, hoy que ha transformado ya el fútbol, vemos que los carrileros son Hacen goles. defensas que van al área contraria, buscan la línea de fondo del equipo y lógicamente hacen goles. Y eso es lo que pretendió Dusan en 1992, si mal no me acuerdo, convertir a nuestro centrodelantero puntero en carrilero. Y hubiera sido un éxito si hubiese tenido tiempo Carlos Muñoz de acostumbrarse al puesto. Sí, ya estuvo tomando vuelo en ese sitio y lógicamente que ya nos estaba ayudando al país a que busquemos otra estructura. Ojalá con el entrenador actual se pueda conseguir algo similar. Dicen que Jordi Cruyff no tiene mucha experiencia, sin embargo nosotros hemos revisado el palmarés y ha estado en varios países y ha mejorado el fútbol de esos países. Yo pienso que la idea inicial que él trae, por ejemplo, el hecho de pretender vivir en la ciudad deportiva de la ecuatoriana de fútbol, ya implica En la mucho. casa de la selección. Porque él va a estar metido todo el tiempo ahí, buscando y analizando jugadores, hará la posibilidad de que equipos vayan a entrenar ahí en la casa de la selección y pueda él escogitar los mejores elementos. Creo que era hora, ¿no? Hemos tenido entrenadores y la mayoría, todos los que han venido han pedido una suite en el hotel más lujoso, no en la casa de la selección. Y no solo eso, sino que estaban casi siempre fuera del país. Eso yo siempre buscaba una explicación y no la encontraba, porque automáticamente eso no permite convivir con los elementos que él va a tener que utilizarlos. Yo pienso que el viaje que va a hacer a Europa tiene varias connotaciones. Yo pienso que tendrá que hablar con Filipao. Hasta hoy, el mejor centro delantero que podemos tener en el país por potencia, presencia física. Pero es centro delantero. Yo tengo una discusión referente a aquello porque yo lo veo arrancar bien desde atrás. No lo veo como 9 de área. O sea, para mí 9 de área es, por ejemplo, el goleador que era de Católica, que lo mandaron a Emiratos Árabes, que dijo que venía a Macará después que estuvo en Barcelona y ahora dice que va a jugar en, creo que Delfín, Cifuente. No, él va a jugar, claro, ya está inscrito en el Delfín. Es un jugador potente, fuerte, un poquito falto de habilidad por esa fortaleza que tiene mismo. Pero es un centro delantero a la antigua, ¿no? Es un tanque como teníamos antes. Es lo mismo que el Filipao. Él también arranca desde atrás, pero llega muy bien adelante. Usted vio... Yo a Filipao lo veo más, más dúctil en el manejo de la pelota, empujando más desde atrás. Y yo creo que las mejores actuaciones de él vienen como 9 no programado, o sea, saliendo desde atrás. O sea, esa es parte del fútbol actual. O sea, el tener 2 o 3 jugadores que pueden llegar al área y ser incisivos y llegar al gol. Ventajosamente no encuentro, para mi criterio, un jugador igual. Posiblemente Cifuentes puede ser una alternativa válida, pero que todavía tiene que madurar. Es que se nos quedaron jugadores jovencitos como Steven Plaza, por ejemplo, claro, que arrancó muy bien, debe tener 19 años, se fue a los 17 a Europa, lo compraron en Europa, pero ha pasado lesionado y no ha podido todavía mostrar todo el cofre de habilidades. Digamos que la clasificación para Qatar es un proceso largo. Hoy tenemos que llegar con los jugadores que ya están hechos e ir intercalando durante todo el proceso de clasificación jugadores nuevos. La pregunta es, ¿tendrá tiempo Jordi Cruyff? Porque nosotros somos resultadistas. 2, 3 resultados negativos y hay que votar al técnico y hay que pretender que las cosas están mal. Yo pienso que va a ser difícil. Por eso mismo yo estimo que él va a tener que volver a buscar a Valencia, por decirle algo. Un jugador de esa talla, de esas condiciones, no puede estar marginado de nuestra selección. La prueba es lo último que pasa con nuestra selección renovada.
No estamos todavía para Está bien que se haya enfrentar. renovado la selección, Está pero hay bien. que sostener por lo menos unos 3, 4 referentes, que son los que le dan la experiencia y son los que terminan combinando y balanceando al plantel. Es que, ¿quién les va a enseñar ya en el campo de juego? Los jugadores experimentados. Los que vivimos en el fútbol sabemos que siempre es necesario líderes dentro del De la cancha. andamiaje general de la cancha, porque ellos son los que van indicándoles a los jóvenes cómo tienen que moverse, dónde tienen que marcar, cómo tienen que inclusive poner el cuerpo, aprender hasta faulear, porque todos esos recursos son válidos. Eso tienen que aprender de los de experiencia. Ujú. Y lógicamente que yo siempre he estado diciendo, el hecho de un acto indisciplinario después de una competencia cuando ya no se tenía que hacer nada más, no debe marginar a los jugadores en forma definitiva. Hay un Porque 10 que era hasta, muy bueno, ¿no? O sea, un jovencito que está en México, el 10 que era de Melec, antes del Aucas, no recuerdo el nombre, lamentablemente. Pero él, por ejemplo, le dijeron fuera y fuera y fuera. Y cuando el país lo va a necesitar en determinado momento, porque o sea, ese es el problema que yo veo que va a tener que sacar el actual entrenador, porque va a tener que acopiar en su equipo no menos de unos 5 o 6 jugadores de experiencia para ir entremezclando con los nuevos. Vemos que todavía en el país somos sectarios. Hoy la selección que está participando, la sub-23. la sub-23, no tiene todos los jugadores que debía haber tenido. No fueron los de Melec. No fueron Los del Aucas, Aucas no a último fueron. momento les quitaron. Por eso, Ah, esas son ignominias que no deben existir en el jugadores de fútbol Delfín ecuatoriano. no están. Porque estamos hablando de que todavía los jugadores que están en esa selección no son estrellas y que tienen que irse fogueando a nivel internacional. Y esta era una oportunidad, pero cada cual con su criterio. Y va muy reducida la selección sub-23, muy reducida, porque inclusive los jugadores que están en el extranjero no fueron prestados, Claro, no han sido cedidos. como no es una programación FIFA, como es un preolímpico, automáticamente no tiene la potestad la ecuatoriana de exigir que sean entregados. Y ahí es cuando se ve la pequeñez de criterio que tienen algunos dirigentes cuando sabiendo que va a ser positivo para el jugador y positivo para la selección ecuatoriana, Para el se país. obcecan y no les prestan a los jugadores. La diferencia, ¿no? Independiente del Valle. Tomen los jugadores que necesiten, los que quieran. Y le va a tocar a Independiente del Valle ser la base de nuestra selección sub-23. Es que prácticamente es uno de los equipos que es ejemplo de formación de jugadores. Es una fábrica de hacer jugadores. Es una institución que hace jugadores. Y lógicamente que en ese camino ellos saben que tienen que foguear a sus jugadores. Y ventajosamente, allá llegan los jugadores que están con hambre de incorporarse al quehacer deportivo y todos aspiran a algún momento llegar a la selección nacional. Que creo que ese es lo básico. Yo sí quiero reiterar en algunos temas que me parecen interesantes. Es momento para ponernos a pelear porque justo coincide con la llegada de Jordi, coincide el lanzamiento de un nuevo símbolo, si vale el término. Bueno, yo siempre he discutido, y usted es testigo, de Pero la claro, defensa de los símbolos. El símbolo es la identidad de una institución, de una nación, de un país, de una ciudad. Cambiar lo que está instituido por el quehacer social es harto difícil. ujú, Segundo, yo pienso que el escudo no tiene la culpa de lo que haya sucedido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol antes. Son los directivos los que hicieron las cosas mal. El escudo, el logotipo, ¿qué tiene de culpa en aquel entonces? Yo me pregunto, ¿será una transformación real cambiar un logotipo? No. Yo pienso que el logotipo anterior
era totalmente válido. Muy El simplecito, pero muy bonito, ¿no? El tricolor nacional puesto de manifiesto en un semicírculo o en un semióvalo, extraordinario. Y el cóndor arriba, muy significativo. El cóndor es Ecuador. Es el símbolo máximo de nuestro escudo nacional. Entonces, quitar eso para poner un nuevo logotipo, sí me parece muy traído de los cabellos. ¿Qué pueden conseguir con eso para transformar al fútbol ecuatoriano? Nada. Es simplemente un símbolo. Pero los símbolos se establecen por la raigambre que tienen ya en el espíritu de la gente que se anima con eso. La selección ecuatoriana, ¿cuántos años ha tenido ese símbolo? El fútbol ecuatoriano, pienso que toda su trayectoria ha estado cobijado con ese símbolo. Modificarlo, no sé si sea una aventura, un querer hacer algo nuevo, pero que no creo que tiene la trascendencia correspondiente. Cuando el trabajo y los éxitos de la gente que está hoy en la ecuatoriana de fútbol y en la nueva representación del fútbol profesional se den, podremos hablar de éxito. Mientras tanto, son tentativas. Hablemos, por ejemplo, de la consecución del entrenador. ¿Cuánto tiempo se tomaron y cuánto perjuicio, ¿no? Y cuánto perjuicio nos están ocasionando? Usted dice reiteradamente, ¿tendrá tiempo el nuevo entrenador de la selección para conjuntar los elementos? Está bien apresurado. Está terriblemente angustiado. Porque además llega en un momento en que el fútbol está paralizado. Pues. Claro. Y cuando empiece a ver a los jugadores, los verá fríos todavía, fuera de ritmo, tratando de salir de la dura práctica que es la pretemporada. Hablemos de que de aquí a un mes recién los equipos estarán arrancando relativamente en forma. Mientras tanto se están acoplando, están haciendo la pretemporada, que es una exigencia máxima en el asunto físico, y automáticamente esos jugadores todavía no son demostrables. En tal virtud, el entrenador mínimo un mes y ya estaríamos cerquita del primer partido. El primer partido. Entonces, muy difícil lo que le toca. Y nos toca con Argentina, si no estoy equivocado. Casi nada, ¿no? Casi nada. Entonces, esos son los problemas. No sé si la transformación real del fútbol se vaya a dar. Ojalá se dé. Ojalá se aprenda a disciplinar a nuestros jugadores. Si es que se establecen normas disciplinarias y no se cumplen esas normas, recién ahí son sancionables. Anteriormente el fútbol ecuatoriano era muy permisible. Es más, en los equipos, por ejemplo, para conjuntar, para hacerles que se hagan amigos, hacían las famosas parrilladas. Y junto a las parrilladas venían unas cervecitas y a veces uno que otro traguito. Y en efecto llegaban a conjuntarse más y no eran actos extremadamente de indisciplina. Anteriormente sí me acuerdo, cuando yo era joven o era medio niño, se oía cosas escandalosas, que iban los jugadores y que se traían las toallas, las sábanas, las colchas, las cobijas, etcétera, etcétera. Esa etapa ya pasó. Eso no he escuchado nunca más que suceda en los jugadores. Además, el nivel cultural de los jugadores ecuatorianos está elevándose. Hoy vemos ya gente que sabe otros idiomas, hay gente que habla muy bien en el micrófono, hay gente que ya no tiene temor de entrevistarse con alguien, es gente que ya puede discutir sus saberes, es gente que ya puede discutir sus necesidades y sus propios logros deportivos. Una última cosa para cambiar de tema. Que le den tiempo a Jordi es fundamental. Y que no le sancionen a Célico. Porque Célico va con todo lo que tiene. No va con más. Va bien disminuida la selección. Si no le va bien dirán, bueno, no funciona el técnico, que se vaya. ¿Seguimos en ese camino? Los técnicos no son milagrosos. Hacen lo que pueden, trabajan. El éxito de ellos es del esfuerzo y el trabajo que ponga.
Anteriormente sí han habido entrenadores, uno que otro de la selección, que han sido muy cómodos, que han estado unos días aquí, que han salido de paseo, que se han ido a otro lado, que se han ido a su país, etcétera, etcétera. Ojalá eso se pueda cambiar, eso sería lo fundamental. Y después exigir a los jugadores que entreguen todo su pundonor, todo su corazón en beneficio de la selección ecuatoriana. Yo tengo una pregunta. ¿El futbolista de antes, doctor, ganaba tan bien como el que gana ahora? Porque yo recuerdo hasta ahora a un profesor que tenía y que nos decía, más haber estudiado tanto para ser profesor, mejor era de haberme hecho futbolista y hubiera estado ganando bien sin hacer mucho. Bueno, esa reflexión es válida, pero tendríamos que ver si el profesor hubiese sido capaz del sacrificio que necesitan los deportistas. Porque ser futbolista no es nada fácil. Es una lucha constante, es el dar el examen todas las semanas, es el sacrificio diario de la parte física y mental, emocional, psicológica. No es nada fácil ser futbolista. Profesor, con sacrificio de estudio y más, llega a ser profesor. Nadie le toma en cuenta, nadie le toma exámenes, nadie le hace críticas. Esa es la diferencia. El deportista tiene que ser un hombre íntegro y eso es lo que a veces nos puede estar haciendo falta. ¿Qué le da el deporte al individuo? ¿Disciplina? Porque hace rato usted decía que sí hay indisciplinados. Claro. Como todo en la vida, ¿no? Desgraciadamente, lo que se ejemplifica es los casos excepcionales. Si hay 2 o 3 jugadores indisciplinados, se le acusa a todo el grupo. Debemos llegar a esa realidad. Además, usted hace una pregunta que es totalmente válida. Anteriormente el fútbol era estrictamente amateur. Macará, América, el Marañón, el Libertad y todos los equipos conjuntaban jugadores que querían participar en el fútbol. No ganaban absolutamente nada. Yo recuerdo los jugadores del Macará, para tenerles en ocupación, normalmente pasaban a ser gerentes de, mejor dicho, guías de estancos o choferes de alguna institución pública. Eso era lo que les daba como remuneración. Lo demás, absolutamente nada. Yo también llegué en esa etapa a intentar ser jugador de liga y me ofrecieron 400 sucres mensuales, cuando mi papá me daba 450 para mantenerme ajustado en un cuartito, viviendo con 2 compañeros más, comiendo en algún salón de barrio y siendo lo más precario en el asunto de transporte, utilizando los buses, haciendo a veces hasta trampa para no pagar los 10 centavos que teníamos que pagar, porque no nos alcanzaba ese dinero. Pero todo eso nos fue fortificando, todo eso nos fue haciendo que seamos hombres de bien, que luchemos, que seamos honestos, que busquemos la forma de ser lo más positivos de nuestra sociedad. Ahora el dirigente maneja mucho dinero. No es como antes, que parece que el dirigente ponía su dinero, ponía su esfuerzo, ponía su tiempo. El dirigente de hoy no. Inclusive en algún instante en Colombia se habló de que se utilizaba el tema del dinero sucio para financiar a grandes equipos. Y no te vayas muy lejos. Aquí en Ambato, un jugador que lo transfirieron al Nacional fue haciendo unas declaraciones explosivas en contra del directivo, al que acusaba de enriquecerse, y lo ponía en un predicamento medio complicado, ¿no? Bueno, antes del deporte era exigencia personal. El dirigente tenía que poner su dinero y los jugadores tenían que comprar sus medias, su camiseta, su pantaloneta y más. Así se hacía el deporte. Hoy, en efecto, manejan cifras escalofriantes. No sé de dónde provenga. A veces yo analizo, digo, las taquillas de los equipos están bajas, taquillas de 1.500, 2.000 aficionados,
que les dejan en recaudación. A veces de 200 y 300. De 300 y que dejan en recaudación a veces 2.000, 5.000 y a veces tienen que pagar el arbitraje y más y están prosperando los equipos. No sé lo que usted decía, en Colombia hubo una etapa brillante del fútbol colombiano en el que llevaban a las figuras más grandes del mundo. Ahí estuvo Di Stéfano, Pontoni, estuvo Pedernera y más, ganando ingentes cantidades de dinero. Fue la etapa brillante de Colombia, pero después se habló de cosas totalmente indeseables. Una pregunta más que siempre me la he hecho. ¿Por qué el Globo nunca llegó a la Serie A? Por una simple razón. Nosotros tuvimos, pienso, el mejor equipo juvenil amateur. Fuimos la base de la selección por muchísimos años en la Asociación de Fútbol Profesional. No llegamos porque no había dinero, porque lo que yo podía aportar y lo que los dirigentes que me acompañaban podíamos aportar no alcanzaba para más. Era simplemente lo que decía hace un rato Fernando. Nosotros nos esmerábamos en atender a nuestros jugadores en la casa, a veces darles una parrilladita, un chocolo asado o cualquier cosa, y darles, qué sé yo, un esferográfico, un par de zapatos de fútbol, un par de medias, etcétera. No daba para más. Y sin embargo se hacía una erogación que para nuestra escuálida economía sí era significativo. Si hubiésemos tenido el apoyo de alguna institución, se hizo algunas gestiones, no se encontró los nexos ventajosamente como para tener dinero y poder hacerle un equipo profesional. Pero lo que sí estoy orgulloso. Pero lo del Globo no era por el almacén de telas. ¿El nombre o no tenía nombre, ningún apoyo? El nombre sí, porque y así hubiese sido. El almacén de telas tampoco es que tenía dinero como para afrontar un equipo profesional. El nombre del Globos fue porque los chicos del barrio formaron un equipo que se llamaba Juventud Unida y habían hecho trampa en la federación para inscribirse. Es decir, las fotos de un jugador estaban en nombre del otro, porque no tenían dinero. Entonces el que tenía fotografía le prestaba a otro para que se inscriba. Ahí me llamaron al consultorio el secretario de la federación, que era amigo, y me dijo, vea, los muchachos de la Vicentina están haciendo estas tonteritas, venga, ayúdenles, póngales en orden. Y ahí es que me inmiscuí. El nombre del Globo fue porque nos cedieron unas camisetas que deben haber tenido para publicidad, que en la parte frontal decía el Globo. Así empezó. Luego la familia Zúñiga sí ha estado apoyando al equipo y obviamente ya el nombre del Globo se intronizó en el barrio y ya es del equipo representativo. Interesante, interesante. Me quedo con una inquietud. ¿Qué pasa con nuestros directivos actuales? Nadie desconoce los méritos que tiene Egas y compañía. Pero ¿y qué pasó con los de antes? Simplemente hay que olvidarlos, hay que borrarlos, hay que tacharlos y nada más. ¿Y los milloncitos que manejaron? Lucho Chiriboga 6 millones y picos, pero en Ecuador nadie le ha demandado. La única demanda que hubo es en Estados Unidos. ¿Y el resto? ¿Y los otros? ¿No hay que recuperar dinero allí? Yo me quedo pensando en el contrato que van firmando con Gol TV antes de irse. Me quedo pensando en los millones que estamos perdiendo con el Bolillo Gómez, con quien firmaron cuando sabían que ya no tenían nada que hacer en federación. Pero nos fueron dejando al Bolillo como un peso grave para la economía de la propia federación. Usted también me y nadie reclama, ¿no? Y nadie reclama. O sea, desgraciadamente en la ecuatoriana de fútbol se han manejado millones de dólares. Muchos dólares se habrán ido por el camino recto y desgraciadamente muchos se habrán ido por el camino desviado. Lucho Chiriboga demostró lo que se puede y no se puede y no se debe hacer. Él cumplió su condena, salió libre
y estará disfrutando de una pensión vitalicia que le beneficia, pero que desgraciadamente su imagen ya no quedó incólume, ya no quedó sana. 6.2 millones. Inclusive el propio hijo dice que prácticamente lavó 1.2 en declaraciones. Posiblemente ese dinero sea lo visible, a lo mejor hay un poquito más, pero de todas maneras sirve de escarnio y sirve de ejemplo para que los nuevos dirigentes sepan que encima de su conciencia hay algo que les apunta, que es la crítica ciudadana. Un hombre que delinque de esa manera nunca más volverá a estar íntegro en una sociedad que antes le apreciaba. Y ese es el tema. Me quedo pensando en un aspecto. Barcelona tiene nuevo director técnico, perdón, nuevos directivos, nuevo cuadro directivo. Se encuentran con una deuda de casi 40 millones de dólares y poco a poco empieza a desgranarse la directiva y Alfaro Moreno se va quedando solo. Y muchos dicen, bueno, ¿y qué pasó? Y pregunto de Barcelona porque nos guste o no nos guste, es el equipo con mayor hinchada en el país. Donde juega Barcelona el estadio se llena. Sí, Barcelona es un ícono en el asunto deportivo. Lo que usted dice, una total realidad. Si los equipos ecuatorianos sobreviven, es porque existe Barcelona. Cuando viene a jugar Barcelona aquí en nuestra ciudad, todos los partidos que él ejecuta automáticamente lleno completo. Pero Barcelona también es un fenómeno indiscutible de la impropiedad con que han manejado los directivos. Uh-huh. Porque la deuda no es que se generó solo en el periodo anterior, viene arrastrándose desde varios años atrás. Con el afán de hacerle el equipo más poderoso del país, siempre ha traído jugadores extremadamente caros y que en muchas ocasiones ni siquiera deportivamente les han rendido. Y sin embargo se han llevado ingentes cantidades Malos de dinero. contratos, muy mal firmados. O sea, se trae un jugador para que se recupere aquí y este jugador va demandando por 2 millones y aquí no actuó, pero nada. Pero El argentino, el 9. hay un caso mucho más complejo. Uf. Un jugador que sale de un partido y que le encuentran dopado. Automáticamente ese jugador debía haber sido excluido de Barcelona por falta de buena Pero conducta. parece que no constaba en el contrato nada de aquello. El jugador no ha jugado 6 meses, ahora dice que va a demandar por 8 millones y medio. Yo creo que no juega mucho más tiempo. Más tiempo. Mucho más tiempo. Y sin embargo está la demanda ya puesta. Entonces, esas son las cosas que yo no me explico. Si un jugador con ese antecedente es capaz de demandar a un equipo, sabiendo que no solo usa droga pobre como la marihuana, sino ya llega a los opiáceos y demás, automáticamente uno empieza a pensar qué hicieron los directivos para excluirle definitivamente del rol de pagos del equipo y dejaron que ese jugador siga incrementando supuestamente los salarios y beneficios económicos. Si no juega, si está suspendido, ¿por qué hay que pagarle un salario? Porque una cosa es que un jugador esté expulsado, pero sigue entrenando y juega a las 2 semanas. Una cosa es que el jugador se lesione y regresa después de un mes, mes y medio. Pero otra es que haya sido suspendido, si no me equivoco, fue 6 meses o un año. Suspendido directamente por dar positivo en el control del doping. Y había que pagarle al señor. Yo creo que no, pues dejó de ser trabajador. Esas son las incongruencias que yo encuentro. Si un jugador en el afán de lucha de un partido se lesiona, se fractura, tiene una lesión que dura 6 meses, bien que a ese jugador se le pague, porque es parte de la lucha que él afrontó en un partido. Pero si para ir a jugar y rendir medianamente se dopó, no es permisible. Además, se sabía de ese jugador que ya tenía esos antecedentes cuando estuvo en México. Y eso es lo que no comprendo, cómo los dirigentes, por tener un jugador aceptable, pueden arriesgarse a tener estos hechos de indisciplina dentro del equipo.
Me quedo pensando en el mismo caso. Y Liga de Quito está incurriendo en aquello, con un muchacho jovencito que tuvo estos problemas. Billy, no voy a dar el apellido, pero dicen que es un estupendo 9, un jugador muy joven, pero que tuvo problemas y ya lo sacaron de Melec por lo mismo y en Barcelona sale igual. Sí, desgraciadamente esas cosas se están dando. Usted se acordará también de un jugador que era de Independiente, que pasó a la selección nacional, centro delantero, y que prácticamente luego de haberle encontrado con positivo en el dopaje, automáticamente ha desaparecido. Esos son los ejemplos que debe absorber la juventud. Saber que no, la droga nunca va a ser positivo en su vida. Doctor, pero estamos hablando de que, y lo digo con una preocupación enorme, de que entre 35, 40, 45% de los muchachos están consumiendo drogas en este instante. Hoy es desesperante lo que sucede Sí. en escuelas y colegios, por no decir hasta en jardines de infantes, se sabe que ya utilizan droga. No se dan cuenta, a veces puede ser la despreocupación de los padres, de los profesores, a veces del medio en que conviven, a veces la influencia de los amigos, la venta indiscriminada de la droga que les ha facilitado. Casi libre, ¿no? Casi libre. Eso está perjudicando. ¿Cómo cambiamos estas leyes que se convirtieron en prodelincuenciales, que no ayudan en nada? Estas leyes que permiten que una persona que es encontrada con droga diga soy consumidor, es una cantidad pequeña y es mío y punto. Y además se está legalizando la marihuana supuestamente para asuntos de tipo de salud. Ese va a ser una forma más de legalizar parte de la estructura de esa organización inmensa y perversa que está haciendo daño a El nuestra cannabis juventud. dicen que en cambio es necesario y que es un buen anestésico y que evita el dolor y que etcétera, etcétera. El cannabis no es más que la marihuana. Y automáticamente por ahí caminan todas las cosas. Un tiempo era el opio también el que estaba legalizándose y automáticamente después se saben las consecuencias. Esto nos obliga a volver al tema de la familia tradicional, la que estaba al lado de sus hijos. Ahora hay familias que ya no son tradicionales, porque ya no es papá, mamá, sino papá, mamá, el otro y la otra. Y ya la familia no es los hermanos, sino mis hermanos, tus hijos, los hijos los hijos de ella. Bueno, y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Pero eso no nos preocupa tanto. Lo que más nos preocupa es que estamos perdiendo a nuestros hijos. Y los perdemos en los propios cuartos, y los perdemos en la propia sala, porque no conviven con la familia. Están en su teléfono y en su computadora y pare de contar. Hay una descomposición social terrible. Desgraciadamente la igualdad de género va trayendo sus consecuencias. Digamos que la igualdad degeneró en temas que son complicados. Así es, o sea, desgraciadamente la ausencia del eje motriz de una familia, que es la madre, dentro del entorno familiar, automáticamente traerá siempre problemas. Cuando con la desesperación de buscar medios económicos, la familia se desintegra, va a otro país, padre y madre, dejan a veces en la custodia de los abuelos o amigos o vecinos a los hijos, automáticamente empieza la desintegración social. Estamos viendo hoy con estupor la cantidad de suicidios que existen en jóvenes, la cantidad de problemas sexuales que se dan niños con niñas, niños con niños, niños de 12 años que violan al hermano de 6 años y cosas por el estilo. Eso me pone a pensar, como usted dice siempre, la desintegración y la deformación de nuestra sociedad, porque estamos llegando a momentos totalmente críticos. Que nos preocupan. Y vuelvo a reiterar, usted decía, la gente que está afuera, los que salieron, pero también los que se quedaron. Pues. Ahora el problema es que papá llega cansado, mamá llega cansado, y cada uno está refugiado en su cuarto.
Ya no es la sala, el sitio de conversación, ya no es el comedor mientras estamos sirviéndonos alimentos, que es el sitio de conversación, porque cada uno está con Y su además que celular, ahora cada no uno solo está en son su los mundo. jóvenes, ahora también son los adultos, inclusive los padres, los padres millennials, porque son padres jóvenes algunos, que están con el teléfono celular. Y toda la familia rota, nadie habla entre ellos. Es terrible lo que está pasando. Lo que ustedes dicen es una realidad total. Uno va a una reunión cultural y los pretendidos cultos están con el teléfono mientras el otro orador está desesperadamente tratando de decir algo en el estrado. Peor en la casa. Llegan a una reunión de tipo familiar, a un almuerzo, a una merienda, a una cena, y automáticamente todos los miembros de la familia en la mesa, cada cual con su teléfono, conversando, viendo chistes, chateando, creo que llaman, Sí. y destruyendo la unidad familiar. Ventajosamente en mi casa tengo una mujer que les obliga a los hijitos a dejar el teléfono en una cestita antes de sentarse a la mesa. Y sin embargo, alguna vez alguno de mis hijos se escabulle a la salita de al lado a utilizar el teléfono. ¿Y cómo Pero, hacen con los nietos? Porque la parte difícil es esa, la de los nietos que son los más tecnológicos. bueno, ventajosamente mis nietos siguen la misma formación. Ya los míos casi todos están adultos, han pasado ya esa etapa del teléfono y no se han manifestado. Cuando van a mi casa, ellos son los que menos teléfono utilizan. Lo que no sé es qué pueda pasar con los bisnietos, que ya están un poquito más distantes y que no hemos tenido así la posibilidad de estar muy frecuente. Lo que siempre nos preocupa como sociedad es que vamos olvidándonos del tema espiritual. Nos vamos dejando un poquito atrás la familia, que es el eje básico de una sociedad, pues. Sí, yo iría un poquito más allá. Yo creo que sin ser un religioso empedernido, yo creo que hay que mirar siempre a Dios. Los que hemos tenido la posibilidad de tener problemas físicos, problemas de salud y más, y que hemos visto el beneficio de Dios en nuestras vidas, tenemos que encontrarle como égida principal a Dios. Porque no solo puede ser la creencia o no en una divinidad, sino fundamentalmente porque nos da principios, obligaciones éticas y morales que nos obligan a establecer un patrón de vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo hogar que tiene como premisa principal a Dios en su vida, automáticamente se maneja mejor. Sin decir que esa sea la panacea ni la solución definitiva. Pero si se tiene a más de Dios principios éticos y morales, automáticamente, si se siembran los hijos, eso se cosechará. Eso es importante, porque hay mucha gente que no termina de entender y piensa que los valores, las creencias, la ética, la moral, la tienen que dar los profesores. No es así. Esto sale de la casa, ¿no? Indiscutiblemente, la parte de génesis de toda persona es la familia, es el hogar, es el ejemplo que reciben de los padres, de la madre, fundamentalmente de la madre. Ella es la que establece los parámetros de conducta de sus hijos. Por eso me admira que ahora ya los hijos casi nunca son reprimidos. Veo que se emberrinchan los chicos y se imponen al criterio de los padres. Le hacen un chiquito de 3 o 4 años, hace que el padre se arrodille, busque la forma de convencerle, de mimarle, etcétera, cuando el hijo está un poquito malcriado. Creo que toda familia tiene que tener la mano, el pan, y la otra la vara para Pero poder las leyes corregir. no permiten ahora. Claro, yo estuve en los Estados Unidos y me llamó la atención porque hace 55 años que estuve en una escuela al frente del edificio donde yo vivía. Una profesora le trató
de corregir a la alumna que se había dado la vuelta en media clase y le daba la espalda a la profesora. Automáticamente esa profesora fue llamada a la corte y tuvo una sentencia de 6 meses de prisión por haberle movido el asiento y obligado a que se ponga de frente. Esas son las transformaciones sociales. No buenas, que se por dan. cierto. No buenas. O sea, desgraciadamente, si somos totalmente permisibles, automáticamente vamos a perder a nuestra gente. Pero es lógico en este mundo que parece estar al revés. Ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Tenemos una corrupción que está siempre campeante, no solo en Ecuador, en buena parte del mundo. Y parece que nos estamos olvidando de que el dinero, las cosas, se las hace con esfuerzo. Aquí las hacemos simplemente tomando de donde se pueda. Sí, es utilitario totalmente las cosas. Hoy pretenden ser ricos de la noche a la mañana y de la manera más fácil. Pero no sé si eso les llene totalmente el espíritu, porque desgraciadamente dinero mal habido se va. No le sirve de provecho, no le sirve ni siquiera para el gozo vanidoso de una estimación social mayor, porque el que hace dinero fácil no veo que se integra a la sociedad con amplitud. Siempre están ocultándose, siempre están protegiéndose y no se sienten a satisfacción. Pero la sociedad se ha cambiado. Porque antes a quien llegaba con dinero mal habido, dudoso, lo aislaban, pues. Pero hoy, gran caballero es don dinero y ahora ya se integra a los círculos sociales, ya es invitado a diferentes espacios, nuestras propias autoridades, pues. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y uno termina diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? Así es, no sé, es tan necesario parece el dinero para ser feliz que se olvidan de que la felicidad está en las cosas más simples, en el afecto, en el abrazo, en el beso al hijo, a la madre, en el afecto y abrazo al amigo y nada más. Para ser feliz no se necesita tener el carro de último modelo, no se necesita tener una casa inmensa, que la pobre madre tenga que estar buscando 10 empleadas para poder mantenerla. La felicidad está en las cosas simples, en las cosas sencillas, en el poder estar con los hijos todos los días, en el poder conversar con la familia en forma íntegra, el encontrarse con un amigo en media calle y poderse abrazar sinceramente. Esa es la felicidad. Yo me pregunto, los que han reunido tantos millones de dólares en sus vidas, ¿qué llevan cuando se mueren? Nada. Dejan la estela de duda, dejan una herencia para que se peleen los hijos, para que se destruyan las familias. Ahí están ejemplos de tanta gente que ha hecho tanto dinero y que siguen teniendo juicios y problemas dentro de la familia, que se matan entre hermanos, etcétera, etcétera. Y es lo que nos está preocupando, porque nos estamos volviendo descartables y no terminamos de entender que para comprar algo es parte de nuestra vida, es nuestro tiempo de trabajo lo que estamos entregando. Y estamos acostumbrándonos, como decía el Mashi, a la Mashi Card, al crédito, al dinero plástico, a endeudarnos para toda la vida. Claro, posiblemente todos nos hemos endeudado en alguna etapa de nuestra vida. Porque es necesario también. Porque necesitamos, pero todo calculado, cuánto puedo producir, cuánto puedo pagar, cuánto puedo endeudarme. Hay gente que... En el tiempo actual ya no pasa aquello, no, simplemente necesito algo, aquí está mi tarjeta. Claro, y ahí empiezan los enredos económicos después. La gente no sabe cómo desenvolverse, empiezan a tapar un hueco, destapan otro, agrandan el hueco y algún momento estallan. Esa es la parte negativa de la vida. Lamentablemente. Doctor, siempre un placer tenerlo con nosotros. Espero que este sea un abreboca y espero poder tenerlo en las siguientes semanas conversando sobre todos estos temas que son interesantes. Gracias, Fernando. Me ha agradado de manera superlativa el poder conversar con usted.
Sigo viéndole al guambrito de barrio que no ha cambiado, es exactamente igual. Y a su hermanito, el del fondo, que parece totalmente tranquilo, y que es tranquilo, pero que tiene cuestionamientos totalmente válidos, profundos. Han hecho una dupla extraordinaria, pienso yo. El un lado, la parte social, una persona que es muy abierto, muy extrovertido, muy gentil, y la otra persona que siempre anda con su mamá en todas las cosas de finanzas, supongo yo, en todas las actividades diarias. Doctor, un placer tenerlo con Muchísimas nosotros. gracias, un placer inmenso, y cuando ustedes me dispensen el honor de poder estar aquí. Estamos concluyendo. Gracias por acompañarnos. Es Colosal, la que sí le dice la verdad.